Bienvenidos a la unidad 4. ¿Cómo elegir nuestras prédicas? Bueno, vamos a ver 3 pasos para elegir nuestras predicaciones. Primera sugerencia: busque al Señor para recibir revelación. Si el Señor te da revelación, puedes ser capaz de convertirla en un poderoso mensaje. Frecuentemente el Señor solo nos da un indicio clave o pequeña palabra que nos guía a otro pensamiento. Una vez que este pensamiento se ha hecho vida, tú puedes comenzar a desarrollarlo. Es decir, que Dios va a ir hablándonos al corazón. Va a ir tomando mucho del conocimiento bíblico que vamos teniendo y Él va construyendo en nosotros palabra, un mensaje que va a ser de gran edificación para el pueblo de Dios. Pero tomamos algunos consejos. Dios elige darnos un avance o una revelación, pero con los siguientes consejos. Primero, cuando recibimos palabra de parte de Dios, debe hacerse esta pregunta: ¿entiende usted realmente la interpretación de la revelación? Una cosa es recibir una revelación, pero junto a esa necesitamos entender lo que significa. Puede ser de que necesitemos también compartir esta palabra recibida, un pensamiento de parte de Dios, con otros pastores, líderes, hermanos, hermanas, que nos van a ayudar a entender lo que Dios está queriendo decirnos. Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando Faraón recibió la revelación en sueños de parte de Dios, él no lo comprendió. Dice Génesis capítulo 41, verso 8. Sucedió que por la mañana, después de la revelación, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Es ahí que entra José para poder interpretar la revelación dada de parte de Dios a Faraón. Usted notará ahí que palabra de Dios que llegó a un gobernante. Acá Faraón no entiende la revelación. ¿Será de que en algún momento nosotros recibimos palabra de Dios y no estamos entendiendo? Puede ser que ese sea el caso, así que debemos indagar a la luz de la palabra, también pastores, hermanos que tenemos alrededor, y en oración para comprender lo que Dios nos está hablando. Permita que la semilla de revelación crezca para convertirse en un mensaje maduro que pueda ser una fuente de sustento para muchos. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva un fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Segundo, ¿está seguro que es el tiempo correcto para compartir la revelación? Algunas revelaciones son dadas por Dios para nuestra propia oración y guía personal, y no para ser proclamadas rápidamente. Ahí tenemos una gran recomendación. Puede haber palabra de parte de Dios que sea para nosotros o para solamente algunas personas, una familia, quizás una sola persona, y no es para toda la iglesia. Debemos escuchar al Espíritu Santo para saber cuándo debemos transmitir el mensaje que hemos recibido. Dice en Marcos capítulo 9, verso 9: y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. En la transfiguración Jesús estaba acompañado de Moisés y Elías. Los apóstoles que vieron esto, sus discípulos, fueron Pedro, Jacobo, Juan, y ellos maravillados, pero Jesús les decía: no digan a nadie, no lo cuenten a nadie, sino va a ser después. Puede suceder, querido hermano, querida hermana, que usted reciba palabra de Dios, que no tenga que transmitirlo inmediatamente, sino que tiene que esperar en su momento para que pueda llegar esa palabra de Dios a su propósito, de acuerdo a Dios, de acuerdo a nuestro Padre Celestial.
decida cuál es la doctrina o conocimiento en el que va a basar su predicación. Entonces usted va a escoger un tema para poder transmitirlo, exponerlo. En la paz y sabiduría de Dios, toma una decisión sobre el tema del área de necesidad que tiene el rebaño y prepara un sermón. Tal vez necesite un mensaje sobre finanzas, fe, orden familiar, etc. Quizás te sientas inspirado a preparar una serie de sermones acerca del mismo tema. Conocimiento a ser predicado. En cuanto al conocimiento, si usted está pensando predicar basado en cierto conocimiento, existen varios aspectos que debe considerar para elegir un tema efectivo. Antes de decidir que va a predicar acerca de un tema o experiencia, haga las siguientes preguntas usted mismo. Pregúntese si hay vida nueva en el mensaje. Es posible que al compartirlo, el tema, se convierta en bendición para otros. Claro, la vida produce vida. Predique lo que es vida para usted mismo. Otra pregunta, ¿es este tema el apropiado? Dice en Proverbios capítulo 25, verso 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En otras versiones va diciendo la palabra dicha en su momento, la palabra que está dirigida en un momento oportuno. Sus prédicas, las palabras que vienen, de acuerdo a un tema del conocimiento en general, debemos preguntarnos si es el oportuno. ¿Desea el Señor que usted confronte dicho problema? Si fuera el caso, Dios no nos pide que ataquemos cada problema y pecado que vemos. Por lo general, los predicadores le añaden presión innecesaria a su ministerio al confrontar problemas en su prédica, cuando el Señor nunca nos mandó que lo hiciéramos. En 2 Crónicas, capítulo 35, versos 20 al 24, observamos cómo Josías hace guerra contra Necao, rey de Egipto, pero Dios no le mandó nunca que vaya a hacer guerra, pero él quiso hacerlo y le costó la vida. Dice la palabra de Dios, capítulo 35, 2 Crónicas, versos 20 al 24. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel caso y lo pusieron en un segundo caso que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Preguntamos acá, ¿lo envió a Josías Dios? No, y le costó la vida. ¿Estamos seguros del mensaje, del tema a ser predicado que Dios nos envió? Una forma de escoger una prédica puede ser por doctrina. La doctrina es otra área donde necesitamos sabiduría al elegir el tema de nuestra predicación. Ya no tomamos nuestro diario vivir, el conocimiento, el tema, ya no es por revelación, ahora es de acuerdo a la doctrina que la palabra de Dios nos muestra, y que también lo vamos asimilando a medida que vamos estudiando parte de la teología. Si sentimos que debemos predicar doctrina, entonces debemos considerar también lo siguiente como recomendación, como sugerencias. Debemos tener buen fundamento en las doctrinas simples antes de estar listos para las revelaciones y verdades más profundas. No predique acerca del significado de la tercera trompeta, por ejemplo, de Apocalipsis 8, si la gente aún no comprende las doctrinas fundamentales del bautismo de agua y en el Espíritu Santo.
Hebreos capítulo 6 versos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si una doctrina no está claramente establecida en la palabra, no la prediques. Una gran recomendación. Muchos sermones han sido predicados en el pasado que declararon al último gran anticristo como Hitler, Stalin, Henry Kissinger o Saddam Hussein. Hoy en día hablarán de Donald Trump. Si la unción fluye en otra dirección, siga el Espíritu Santo y no las notas que ha preparado. Si usted se encuentra en una reunión, quizás ya esté predicando tal vez, y una unción profética comienza a fluir en su corazón, siga el Espíritu y no a sus notas. Un predicador necesita aprender a preparar bien sus mensajes, así como también a ser flexible y seguir la guía del Espíritu Santo cuando Él pone otra carga en su corazón. Entonces, esos dos extremos que debemos equilibrar, aprendiendo a practicar y balancear estos dos factores. Nos referimos a la preparación y predicación espontánea que puede suceder guiado por el Espíritu Santo. Es una de las claves para convertirse en un predicador verdaderamente efectivo. Así que debe ser ambos en un equilibrio. Pueden suceder palabras, ilustraciones que no lo hayamos preparado, que el Espíritu Santo nos lleve a que lo presentemos al momento de exponer una predicación ya elaborada. Y esto por la voluntad soberana de Dios.